Muy buenos días, mi nombre es Susana Herrera y nosotros vamos a presentar el tema de liderazgo estudiantil, sindical y magisterial. Dentro del tema vamos a participar Susana Herrera, su servidora, Luis Castañeda, Stephanie Temal, Sofía Osorio y Sofía Bol. Todos juntos representamos el grupo A, somos del curso de Sociología de la Universidad Mariano Gálvez de la carrera de Ciencias Jurídicas. Empezamos. Buenos días, mi nombre es Sofía Osorio y hoy les hablaré sobre los antecedentes. En Guatemala, el movimiento revolucionario consideró que las raíces del conflicto vienen desde hace 5 siglos y que se mantenían en el sistema político, económico y social de la sociedad guatemalteca, hasta el momento que surge la violencia armada como una realidad. Lamentablemente, de acuerdo a eso, empezó lo peor para el pueblo, tanto como en lo económico, físico, en lo educativo, muchas personas desaparecidas, muertes, masacres, secuestros, etc. Y si hablamos del magisterio, siempre fue partícipe de forma pacífica, pero aún así fueron víctimas de asesinato por oponerse en las injusticias del país. Por otro lado, la Universidad de San Carlos de Guatemala jugó un papel sumamente importante en el conflicto armado interno. En otras palabras, el conflicto se originó por la indiferencia gubernamental ante la situación del pueblo, la manipulación de poderes, la agresividad, el militarismo, la corrupción, la inadecuada administración de los saberes públicos, la intimidación, violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, Guatemala todavía se enfrenta a las secuelas del conflicto. Mi nombre es Sofía Bol y estaré hablando sobre el liderazgo magisterial en Guatemala. Durante estos años, la educación formal era selectiva y mayormente concentrada en áreas urbanas con exclusión en áreas rurales. Como sabemos, fue notoria la negación del derecho a la educación en el idioma materno. El índice de analfabetismo durante el conflicto fue de un 36.2%, por lo que vemos es un índice bastante elevado. En el área rural, las comunidades de población en resistencia constituyeron una población indígena que se refugió en las selvas y montañas, escapando de las fuerzas militares por más de una década. Vivieron con profesores improvisados, con pocos conocimientos académicos, pero con una voluntad invencible. Los profesores le daban esperanza a los alumnos en estos tiempos para que la educación siguiera en marcha. La Universidad de San Carlos fue un escenario de masacre por las condiciones de vida que llevaron. Fue una de las más grandes víctimas durante este conflicto. 755 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno. Como vemos en esta foto, los estudiantes de arquitectura hicieron un muro en la universidad para conmemorar todas estas personas que fueron violentadas. Los docentes siempre tomaron el liderazgo apoyando marchas y huelgas para poder alzar la voz y demostrar su descontento hacia lo que estaban viviendo. Mi nombre es Luis Castañeda y a continuación les hablaré del liderazgo estudiantil. Ya hablamos del magistral, pero ¿qué pasa con el estudiantil? ¿Quiénes fueron? Inicialmente tenemos que conocer que se funda en 1920. Después de ciertas problemáticas que hubo con ciertos presidentes, los estudiantes hicieron una asociación para poder pelear contra las injusticias y velar por los derechos de los mismos. Mucha gente cree que esto comienza en el año 1920, pero se equivocan. Esto comienza desde hace mucho antes, y ejemplo de ello se da en Argentina en 1918, donde se toma por primera vez la acción de, como grupo de estudiantes, tomar lugar en una protesta, en este caso pacífica, lo cual impulsó el movimiento guatemalteco. Y como sabremos, el movimiento estudiantil, al menos en Guatemala por parte de la Universidad de San Carlos, tiene una gran importancia, pues fueron los que votaron y dieron lugar a la voz del pueblo. Mi nombre es Susana Herrera y voy a hablar del tema del movimiento del conflicto armado interno en Guatemala.
Dentro del conflicto armado interno, este empezó en 1954 hasta la época de 1996. Vemos dentro de este conflicto armado que durante toda esta época inició específicamente porque había mucha oposición en una construcción del enemigo interno. Fue una justificación para llevar a cabo las acciones represivas que se desarrollaron después de la invasión liberacionista que se dio en 1954 en Guatemala. El movimiento social fue el actor principal, ya que muchas organizaciones sociales participaban en demandar mejores condiciones de vida respecto a los derechos laborales, libertad de acción y rechazo a la represión. Ese fue un actor muy perseguido y diezmado a través de los asesinatos y desapariciones forzadas. Como ven en esta infografía, Guatemala ha jugado un papel bastante interesante. Está Guatemala, el conflicto armado y los actores que no estaban contentos. Hablemos de la guerrilla, el Estado, el ejército. Durante toda esta época hubieron 200,000 muertos desaparecidos y más de 45,000 familias afectadas. Dentro de ellos están estudiantes, profesores, dirigentes sociales, sindicalistas, partidos políticos e indígenas. Como vemos en la siguiente gráfica, Guatemala tuvo varios departamentos incluidos. Los grupos guerrilleros que fueron parte de esto fue FARC, PGT, EGP y ORPA. Estuvo dentro de este mapa que podemos observar Petén, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Guatemala, Totonicapán y San Marcos, así como Izabal. En la siguiente diapositiva podemos ver todos los maestros y personas desaparecidas, así como integrantes de la sociedad que no tenían nada que ver. Estas son imágenes de cómo aparecía en ese momento de la historia nuestra Guatemala con relación al entorno, ¿verdad? Estaba la población y los militares cuidando que no apareciera ningún sospechoso. Hasta 1996 se dio cese a este conflicto armado interno en el que se hizo los acuerdos de la paz por el presidente Álvaro Arzú. Desde entonces, los acuerdos que se dieron de la paz han servido realmente para llevar a cabo un acuerdo con la sociedad para que estas condiciones no vuelvan a suceder y sirvan como una conmemoración a no volver a generar guerra en nuestro país. Mi nombre es Stephanie Temal, normativa legal magisterial en Guatemala. Les hablaré. Decreto número 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional. Considerando que la falta de normas que regulan las relaciones laborales entre los maestros y el Estado origina múltiples vicios que es necesario evitar y que además por la naturaleza de la profesión magisterial se hace necesario y urgente dictar disposiciones específicas. Decreto número 1485. La catalogación del Magisterio Nacional es la clasificación valorativa que el Estado instituye para las personas que se dedican para la enseñanza y las que con título docente pretenden servicios en cargo dependiente del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deporte, que llenen requisitos de la presente ley. Para tal efecto se tomará en cuenta los estudios efectuados, títulos, diplomas, certificados de aptitud, méritos obtenidos y tiempo de calidad, servicios y licencias o incorporación otorgados conforme a la ley. Liderazgo sindical magisterial en Guatemala durante el conflicto armado. En Guatemala, los maestros se han tratado persistentemente de disponer de organizaciones ejemplares para que a través de ellas justificar sus intereses sindicales y profesionales, como para incentivar desde las mismas eficiencias que les haga a participantes directos de procesos de reforma educativa. En la Revolución de 1944 se crea la Asociación Nacional de Maestros, ANM,
A continuación les hablaré sobre, sobre los personajes importantes de este tema. Está el presidente Guillermo Flores Avendaño, que él aprobó en 1956 la Ley de Catalogación y Dignificación del Magisterio Nacional, Decreto 1485. También encontramos a Miguel Hidagoras Fuentes, el 21 de junio de 1960, da a congelar el escalafón magisterial al haber alegado falta de fondos para incluirlos en los salarios de los maestros y el resto de burócratas. Esto se da cerca del Día del Maestro, que se celebra el 25 de junio. Esta ha sido nuestra presentación. Gracias a todos por la atención brindada y los invitamos a participar en sus comentarios en este canal y también a dejarnos un me gusta. A través de su seguimiento podremos llegar a más personas para que escuchen la historia de nuestro país. Gracias a todos.